Buenas. Cuidado con la doble polémica de la semana, porque hay para repartir, hay cosas que comentar, aunque también tenemos buenas noticias, sobre todo si sois usuarios de Nintendo Switch y estáis preocupados por las famosas keycards. Bien, vamos a hablar de esos temas, aparte de otros cuantos que por supuesto vamos a englobar en este vídeo. Pero voy comentando que sí, efectivamente durante estos días voy a seguir trayendo contenido del estilo decepciones, videojuegos favoritos y todo ese tipo de cosas que me habéis ido dejando en la caja de comentarios y alguna que otra sorpresita adicional también, por supuesto, pero quiero dejar un pequeño apunte antes de comenzar con las noticias, que repito, son unas cuantas. Y es que cuando yo hago un vídeo que dice mis videojuegos más esperados, o al menos al principio del vídeo, así lo dejo claro, no me estoy refiriendo a los mejores videojuegos o los que considero que van a serlo. Porque en el vídeo de ayer me vino mucha gente diciendo, oye, ¿no has puesto este videojuego? Pues claro que no lo he puesto, no es uno de los títulos que más espero, no es uno de los que yo considero imprescindibles. Que luego lo acabe siendo o que luego acabe el título siendo una decepción entre otros muchos que mencioné ayer, pues posiblemente, pero es mi lista personal, no hay mucho más que hablar sobre eso. Ahora arrancamos con la polémica que tenemos del final de la semana, empezando por Intergalactic. Este videojuego, desarrollado por Naughty Dog, lo vimos durante el año pasado aproximadamente por estas fechas. No hemos vuelto a saber absolutamente nada de él, creo que todos somos plenamente conscientes de que el videojuego no estaba cercano en el tiempo, pero es que la información de las últimas horas nos deja cosas bastante turbias. El medio Bloomberg, conocido generalmente por dar información seria, esta gente pues no está en guerra de consolas ni nada por el estilo, esta gente se dedica explícitamente a dar la información interna que sucede dentro de muchas casas desarrolladoras, comunica que este videojuego está bajo un posible caso de crunch. Parece ser que de manera interna se ha pedido un trabajo adicional de 8 horas a la semana a todos los desarrolladores para poder llegar a completar una demostración interna. Ojo, se trata de una demostración que van a jugar ellos y que por supuesto tienen que presentar a la compañía. No es la clásica demostración para el usuario, eso quiero que vaya por delante. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que no se están cumpliendo los plazos de desarrollo. El videojuego, por lo visto, según esta información, tiene como previsión lanzarse a mediados del próximo año 2027. Ahí es cuando tienen situado el videojuego. Pero esos plazos no se están cumpliendo y ya están empezando a pedir trabajo extra. Y esto recuerda demasiado a lo que sucedió con The Last of Us 2, un título que estuvo bajo la sombra del crunch y que en este caso, pues básicamente es algo que se fue tapando con el tiempo, pero la polémica estaba servida. Muchos desarrolladores acabaron bastante mal y lejos de pedir unas disculpas a lo grande, pues vi a mucha gente poniendo excusas a esta situación y no la tiene, lo siento mucho. Y esperemos que aquí no esté sucediendo lo mismo y se trate pues de una información que hay que leer un poco más en profundidad. Pero bueno, la cosa no pinta muy agradable. Parece que están sacando el látigo de nuevo. Esperemos que la cosa no vaya más, porque como la información y la situación sea lo mismo que en aquel momento, la vamos a tener bien grande. Por otra parte, se está haciendo también un escándalo de esto que estáis viendo en pantalla, o en realidad de lo que no estáis viendo, del resumen del año de Xbox. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues ya sabéis que durante el mes de diciembre o a finales de año, en resumidas cuentas, las compañías suelen hacer un poco una recapitulación de todo lo que has consumido a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos 12 meses. Lo hacen en todos los ámbitos, te lo hacen las cadenas musicales, te lo hacen las cadenas de cine y bueno, pues en los videojuegos también se realiza. PlayStation publicó el suyo hace poco, Nintendo ha comunicado que lo hará a principios del año que viene, lo hará durante el mes de enero para que en realidad se puedan recopilar todos los datos en conjunto, no pues algún videojuego que te terminas a final de año y no lo cuenta. Xbox esto no lo ha hecho este año, lo hizo el año pasado y lo hizo el año anterior, pero de momento no tenemos ninguna información. Yo la verdad que esperaba que fuera durante esta semana, pero ahí se ha quedado la cosa y nadie ha dado ninguna explicación, salvo el medio Windows Central, que ha comunicado que esto puede deberse a
las campañas de marketing previstas para 2026 y que el dinero y el presupuesto están destinados a esa finalidad. Cosa que en lo personal, quiero trasladaros, me parece una tontería monumental. Es decir, yo no sé si esa información que tienen la han dicho por decir o realmente es información. Eso tenéis que tenerlo claro. Microsoft no ha comunicado que se deba a temas de presupuesto y marketing. Eso lo opina, lo dice, lo especula el medio Windows Central. Quiero que eso vaya por delante. Y la verdad, que sería una auténtica pena que finalmente este año no hubiera esa recapitulación, principalmente porque ha sido un año absolutamente maravilloso. Quiero decir que al final lo importante es que te lancen videojuegos. El tener un resumen o no, pues obviamente es un detalle con la comunidad. Microsoft este año ha lanzado un total de 12 videojuegos entre una cosa y otra. Y no quiero contar aquí las expansiones de contenido, porque ha habido y bastantes, además, para muchos videojuegos que tienen con muchísima continuidad a lo largo del tiempo, aparte de cómo han trasladado otros muchos de sus títulos a plataformas nuevas. Es decir, han trabajado mucho. Pero el problema de esto, el problema de no publicar el resumen no es que sea algo grave en sí. O sea, repito que eso es un detalle con la comunidad. El problema es que quedas como un aguafiestas. El problema es que a tu comunidad le trasladas un poco el mensaje de todo el mundo va a estar de fiesta menos tú. Todo el mundo va a compartir su experiencia, su resumen anual, su álbum de fotos, menos tú, que te vas a quedar a un lado. Y es que ese es uno de los grandes problemas que ha tenido Microsoft a lo largo del tiempo, la comunicación. Se comunican muy mal con las comunidades, se comunican fatal, son en eso un completo y absoluto desastre. Muchas veces este tipo de detalles, aunque repito, no sean importantes, en una acumulación de acontecimientos no sientan bien, porque si me dices que este año no has subido de precio las cosas, no has tomado una serie de políticas anticonsumidor bastante negativas, pues la gente no le daría tanta importancia a este detalle, pero en ese cúmulo de cosas lo que faltaba es que a final de año, cuando quieres ver todo el tiempo que has dedicado y compartirlo con tus amigos y tal y que cual, no te dejan hacerlo, mientras ves que todo el mundo se lo está pasando bien. Yo espero que de aquí a final de año realmente pongan esta recapitulación, que realmente de aquí a final de año pues piensen, oye mira, sacadlo porque esto en realidad no lleva ni tanto trabajo ni tanto presupuesto. ¿Y por qué digo esto? Porque lo de los resúmenes es que te lo hacen incluso páginas web muy minoritarias. Hay una página llamada True Achievements, ¿vale? Que ahí pues se te recopilan un poco tus historiales, logros que te vas sacando y tal. Es verdad que no es una página muy precisa, yo he probado a sacar mi resumen a través de ahí y se deja demasiados datos en el camino, pero bueno, más o menos, grosso modo, lo hace en condiciones. Si te lo hacen ellos, Microsoft con la pasta que tiene te lo puede hacer. Además que el sistema ya lo tienes desarrollado de otros años, esto ya lo has hecho previamente, no te tiene que costar absolutamente nada. Y repito, no tanto porque sea importante, yo sé que esto de los resúmenes anuales es por ejemplo el terror de la gente que no juega videojuegos, el Pañales, el Cornudo y toda esta gente pues obviamente tiene pavor por mostrar sus horas jugadas, pero la comunidad que realmente juega le gusta compartir este tipo de cosas. A mí en lo personal me gusta, sobre todo las horas que le he dedicado y las horas que le he echado, pero bueno, veremos de aquí a final de año. Y vamos ahora con la última polémica del día. No os voy a calentar más la cabeza, pero es que suceden demasiadas cosas últimamente. Hablamos de Dispatch. Este videojuego que estáis viendo en pantalla ha sido un éxito, ha sido muy bien acogido por la comunidad y recientemente ya sabéis que al menos se ha anunciado que el próximo mes de enero, a finales, llegará para Nintendo Switch 2. Un título donde tomas decisiones que tienen peso a lo largo de una historia, con mucho universo de superhéroes y ese tipo de cosas. Es una experiencia que ha encantado a la comunidad y que de hecho incluso muchos consideran que se ha convertido en un gran infravalorado de este año por el hecho de haber salido tan tarde. ¿Pero qué es lo que está pasando? Pues precisamente, recapitulando, esa versión de Nintendo Switch ha publicado pues un arte visual, que es un contenido del videojuego, donde hay censura. Sí, algunos personajes aparecen como en una gran piscina, todos juntos, ahí pues un poco disfrutando del momento y bueno, pues ha habido cierto tapado íntimo. Y bueno, no tan íntimo, en realidad la verdad que la parte que se ha censurado de muchos personajes es absolutamente absurda, todo se ha dicho. Y ya se está hablando de una posible censura en el videojuego, en la versión de Nintendo Switch. Quiero dejar claro que esto
de momento solo se ha visto en la portada de ese contenido, en la portada del libro de arte digital. No es que ni siquiera dentro del libro de arte como tal se hayan contemplado esas imágenes tapadas, eso todavía no se sabe. En principio parece que no, pero hay muchos que temen que el videojuego venga censurado con estos aspectos en esa versión, que venga una versión, digamos, recortada en cuanto al arte visual que han desarrollado esta gente. Cosa que en lo personal me parecería fatal. El arte de un videojuego es sagrado, puede parecerte más o menos agradable, pero la realidad es que eso es una obra que se ha creado y conceptuado así. Si no te gusta, no la publiques en tu tienda. Eso es lo que opino de momento, pero ya veremos. Y lo siento, es que a mí ese nivel de puritanismo que se está estableciendo sobre todo en los Estados Unidos de América, a mí no me hace ninguna gracia. Me refiero, no estás haciendo nada malo contra la imagen de un personaje particular, son personajes completamente ficticios, no estás ultrajando la imagen de una persona pues que haya fallecido o cosas por el estilo, lo cual entiendo que puedas intervenirlo de alguna manera, pero esto, siendo personajes completamente suyos y digitales, me parece absurdo. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar ya de temas bastante más bonitos, por ejemplo, de lo que os he estado dejando en pantalla ahora mismo, las famosas keycards, ¿vale? Estas tarjetas, que son básicamente las que se utilizan para los videojuegos de Nintendo, han sido una de las grandes polémicas del año 2025 y la cosa es que parece que no cae en ese aspecto, me refiero que parece que de cara al 2026 muchísimos videojuegos van a venir en este formato, un formato donde el videojuego no te viene completo incluido en el cartucho, realmente te viene una parte ínfima. Al final todo es una descarga y claro, eso pervierte un poco la idea del formato físico tradicional. Eso de hecho ha molestado tanto no porque sea la primera vez que se hace. En muchos de los discos que tengo aquí a mi espalda, tanto de Xbox como de PlayStation, sucede que el videojuego como tal no viene íntegro en el disco. O a veces viene, pero para jugarlo en condiciones tienes que instalarle no sé cuántos parches de actualización que te ocupan pues casi la mitad del juego. Por una cosa o por otra el formato físico ya está bastante pervertido en ese aspecto desde hace años, pero claro, Nintendo era como ese último bastión, donde tú pones el cartucho y juegas al videojuego, todo te viene en el cartucho y oye, si te quieren actualizar algo pues no pasa nada, pero de base el videojuego tiene que estar ahí y tiene que ser completamente funcional. A nivel de políticas eso siempre me ha parecido estupendo, pero con esto la verdad que no termina de salir bien. Y en los últimos tiempos la gente se ha estado quejando bastante acerca de este sistema, pero hay una salida a todo esto. Puede ser que las keycards tengan los días contados, porque el problema residía sobre todo en que Nintendo solo te ofrecía la posibilidad de una que era de 64 GB y la otra opción pues era esta. Al final los desarrolladores estaban un poco contra la espada y la pared, porque comprar estas tarjetas para un desarrollador no es barato y por supuesto pues muchos optan por la versión más barata. ¿Y cómo se sabe que ahora esto se puede acabar? Pues tal y como os he estado dejando en pantalla, hay una compañía llamada Imin, una distribuidora que básicamente edita un montón de videojuegos, acaban de editar ahora este, y parece que en principio venía con este formato pero finalmente viene integrado en el cartucho. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues mirad que Nintendo parece ser que ha creado dos nuevos modelos, uno de 16 GB y otro de 32, unos modelos intermedios que obviamente salen más económicos que el de 64. Y claro, pues la desarrolladora ha optado por uno de estos dos y así lo ha comunicado en redes sociales. ¿Qué pasa? Que no debería de haberlo hecho y Nintendo parece ser que les ha regañado y han tenido que borrar la publicación y editar un poco su entrada de blog. Al final pues dicen básicamente lo mismo, solo que han quitado la parte donde se habla de esos dos nuevos cartuchos y de esas dos nuevas capacidades, pero bueno, no es que lo desmientan, sencillamente es que no tenían que haberlo dicho en voz alta. El problema es que ahora, concretamente este lanzamiento que van a hacer, va a costar $10 o 10 euros más. Es decir, por el hecho de no ser un keycard, va a establecer un precio mayor de venta en el público. Y entiendo que esto se va a trasladar a todas las desarrolladoras que opten por esta opción, que el formato físico sea un poco más caro si no quieres esa versión anterior. Y esto pues plantea un serio debate de cara a la comunidad, porque muchos obviamente lo van a pagar con gusto, quieren formato físico real y esto le da un valor pues mucho más grande, y teniendo en cuenta las ofertas que se encuentran normalmente en formato físico y demás, pues a muchos les puede salir bastante más que rentable pagar esos 10 pavos adicionales. Pero sí que es cierto que de base
A mí este modelo no me gusta. Y sobre todo no me gustaría que Nintendo lo aplicase en sus propios videojuegos. El modelo de las keycards, me refiero, lo de los 16 y 32 GB está bien. De hecho, esto puede hacer seguramente que poco a poco haya mucho menos mercado de ese otro modelo, el cual, por cierto, está fracasando. Eso también hay que decirlo. En las listas de ventas, los videojuegos que vienen en ese formato no están terminando de despuntar. Pero Nintendo ya ha anunciado que el famoso Pokémon de las granjitas va a salir también con ese modelo, con el modelo Keycard, y espero que den marcha atrás y pongan uno de estos. Ahora eso sí, veremos qué hacen con los precios. En la caja de comentarios me podéis dejar vuestras opiniones acerca de esto. Por cierto, hablando de Nintendo, para finalizar este bloque quiero comentaros que parece ser Final Fantasy VII Remake ha salido estupendo para la consola. Y en este caso, pues los análisis que nos han dejado medios como Digital Foundry y demás, nos han comentado básicamente que si bien no es el referente máximo de lo que nos puede ofrecer este sistema, sí es una muy buena experiencia. Aunque también os quiero trasladar que esto no tenéis que esperar a que os lo diga Digital Foundry. Ya tenéis una demo en Nintendo Switch 2 para poder empezar a jugar los primeros compases del videojuego. Y recordad que lo que hayáis avanzado en el título, cuando se lance el juego completo, lo podréis tener guardado para continuar a partir de ahí. Ya está, no tenéis que esperar que nadie os haga un análisis, pero parece que el videojuego ha salido muy en condiciones y sobre todo destacan que en modo portátil sigue teniendo un rendimiento bastante alto y la verdad que me alegro mucho de que Square aquí haya trabajado. Y ahora sí, para cerrar el vídeo, ¿os acordáis del Ark 2? Protagonizado en este caso por Vin Diesel, anunciado ya por el año 2020. Bien, se ha retrasado hasta 2028. No es broma, os lo digo en serio. Aquí tenéis la noticia, parece ser que de manera interna y también en los informes que se han publicado. El videojuego tiene previsión de ser bastante bueno, bastante increíble, incluso hablan de que va a tener un combate estilo Souls. A mí aquí me han dejado un poco bailando, pero en fin, eso repito que lo dice el propio estudio, no lo digo yo. Pero que hasta finales del 27, 2028 no hay previsión de que haya absolutamente nada. Qué vergüenza, yo es que para esto digo, mejor no me anuncies ningún videojuego. Para esto no me anuncias absolutamente nada y no tienes a la gente con expectativas y luego cuando salga pues ya nadie lo va a querer. Pero en fin, en la caja de comentarios vuestras opiniones como siempre y por supuesto disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.